El sol de Arizona caía a plomo sobre la tierra reseca. El aire caliente ondulaba sobre el horizonte como si el desierto entero respirara. Thomas Miller, un vaquero de mirada tranquila pero curtida por los años, llevaba horas cabalgando en busca de agua. Había salido temprano desde el pequeño pueblo fronterizo de Red Rock para encontrar un nuevo paso que acortara el camino hacia el mercado. Pero entre dunas, cañones y senderos perdidos, había terminado fuera de ruta sin darse cuenta. Su caballo resopló, sediento. Thomas levantó la vista y, a lo lejos, entre árboles bajos y rocas rojizas, vio un reflejo brillante. «Agua», murmuró con alivio. Tiró de las riendas y aceleró el paso hacia el resplandor. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más grande y más decisivo de su vida. Al llegar, descubrió un lago escondido entre los árboles, rodeado de juncos y flores silvestres. El agua era clara, fría, casi mágica en medio de aquel desierto abrasador. Sin pensarlo dos veces, desmontó, se quitó el sombrero y las botas y metió los pies en el agua. Cerró los ojos, disfrutando del frescor. En ese mismo instante, al otro lado del lago, entre la vegetación, unas figuras femeninas lo observaban en silencio. Eran mujeres apaches, vestidas con telas ligeras y adornadas con collares de cuentas y plumas. Se habían reunido allí para bañarse y realizar un ritual de purificación estival, un acto íntimo y sagrado para la tribu. Entre ellas se encontraba Ayanna, la hija del jefe, una joven de mirada intensa y espíritu indomable. Su belleza destacaba incluso entre las suyas. Ojos oscuros, pómulos marcados, cabello largo y trenzado, postura firme. Cuando Thomas entró en el lago, al principio hubo un silencio absoluto, y luego un grito ahogado. Las mujeres comenzaron a retroceder alarmadas. Algunas corrieron a cubrirse, otras miraban con furia. Ayanna no gritó, pero sus ojos se fijaron en él con una mezcla de sorpresa, ofensa y curiosidad. De pronto, un cuerno sonó desde el bosque. En cuestión de segundos, 5 guerreros apaches emergieron de entre los árboles, armados con lanzas y rifles viejos. Rodearon el lago como sombras, con pasos firmes y rostros tensos. Thomas abrió los ojos y vio la escena. Se quedó inmóvil unos segundos, comprendiendo lentamente el tamaño del problema. «Oh, no», murmuró, levantando las manos despacio. Los guerreros no hablaban inglés, pero sus gestos eran claros. «Sal del agua, ahora». Thomas obedeció sin hacer movimientos bruscos. Salió goteando, con el sombrero en la mano, intentando mantener la calma. Uno de los guerreros le apuntó al pecho con una lanza. Otro le ató las manos con una cuerda gruesa. No hubo oportunidad de explicar nada. Mientras lo conducían hacia el bosque, Thomas giró la cabeza y se cruzó por primera vez con la mirada de Ayanna. Ella estaba envuelta en una tela clara, aún mojada, el cabello pegado a la piel. Lo observaba en silencio, sin odio, pero con una intensidad que él no supo interpretar. Fue un instante breve, pero suficiente para dejar algo grabado entre ambos. Lo arrastraron por senderos escondidos hasta llegar al campamento principal de la tribu. Thomas nunca había estado tan adentro de territorio apache. Tiendas cónicas de piel, hogueras encendidas, niños corriendo, ancianos fumando pipas. Todo lo observaba con asombro y tensión. Los guerreros lo llevaron al centro, frente a una gran hoguera, donde un hombre mayor, de rostro imponente y mirada dura, esperaba sentado en un trono de madera tallada. Era el jefe de la tribu, el padre de Ayanna. Un murmullo recorrió el campamento. Todos observaban al extranjero empapado, descalzo, atado, y culpable de haber profanado el lago sagrado. Las mujeres que estaban en el agua hablaron entre sí con voz firme, gesticulando, señalando a Thomas. La acusación era clara. El jefe apache se levantó lentamente.
Su presencia imponía respeto. Caminó hasta Thomas, lo miró de arriba a abajo, y con un inglés tosco pero comprensible dijo: «Entraste en el lago de las mujeres». Thomas tragó saliva. «No lo sabía, solo buscaba agua. Me perdí», intentó explicar. El jefe lo observó unos segundos más, en silencio, y luego dijo algo en su idioma a los guerreros. Ellos asintieron. Thomas no entendió las palabras, pero el tono era ceremonial y serio. Un guerrero le puso una soga al cuello como si fuese un criminal a punto de ser juzgado. La gente comenzó a reunirse alrededor de la hoguera. Ayanna, vestida ya, se acercó discretamente al círculo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Thomas. Esta vez, él sintió que su destino acababa de cambiar, aunque todavía no sabía cómo ni por qué. La noche caía sobre el campamento, las antorchas se encendían, y el sonido del tambor marcaba el comienzo de un juicio tribal, uno que acabaría uniéndolos para siempre. La primera luz del amanecer se filtraba entre los árboles, tiñendo de dorado las tiendas cónicas y el humo que se elevaba de las hogueras apagadas a medias. El campamento apache despertaba con cantos suaves, el sonido de los niños corriendo y el golpeteo de herramientas de madera. Pero para Thomas, ese amanecer no tenía nada de apacible. Había pasado la noche en una tienda que no era la suya, rodeado de rostros extraños, con un nudo de cuerdas en su muñeca compartido con una mujer que apenas conocía, y que ahora era, por costumbre tribal, su esposa. Ayanna dormía en el lado opuesto de la tienda, envuelta en una manta ligera, con el rostro sereno y el cabello suelto cayendo como un río oscuro sobre la alfombra de piel. Thomas se había mantenido despierto casi toda la noche, observando la silueta de la mujer con la que, de la manera más absurda imaginable, había quedado unido. No podía decidir si todo era una pesadilla o el principio de una mala broma del destino. Cuando salió de la tienda, los niños lo siguieron con curiosidad. Algunos se reían al verlo, otros lo observaban como si fuera un animal raro. Los guerreros, en cambio, no tenían nada de gracia en sus miradas, fruncían el ceño, lo vigilaban como si fuera un intruso que debía ser controlado en todo momento. Cerca de la hoguera central, un grupo de mujeres molía maíz y preparaba pan plano. Entre ellas, Ayanna apareció vestida con ropas tribales más formales, trenzas perfectas y una expresión imperturbable. Caminó con gracia y se sentó a trabajar sin mirar a Thomas. Era como si él no existiera. Y eso, curiosamente, le dolió un poco más de lo que esperaba. Thomas decidió acercarse para intentar algo. «Buenos días», dijo en voz baja, sabiendo que probablemente no entendería. Varias mujeres rieron entre dientes. Ayanna levantó la vista un instante, lo miró sin emoción y volvió a amasar la masa. Thomas se quedó de pie, incómodo, bajo el sol que ya comenzaba a calentar. Era evidente que allí no era bienvenido, ni como invitado, ni como esposo. Uno de los guerreros más corpulentos, con cicatrices en el rostro, se le acercó. Lo miró de arriba abajo y escupió al suelo cerca de sus botas. Dijo algo en apache, con tono burlón. Thomas no entendió, pero el gesto era universal. «No perteneces aquí». El guerrero empujó su hombro ligeramente al pasar. Thomas apretó la mandíbula, conteniéndose. Recordó que si respondía con violencia, probablemente no saldría vivo. Más tarde, un anciano que parecía encargado de tareas diarias, le lanzó un cubo de madera y señaló unos toneles de agua. Gritó una orden corta. «¡Allá!». Thomas entendió la intención. «Trabaja». Suspiró, se arremangó y fue a buscar agua al arroyo. Mientras caminaba, sentía la mirada constante de la tribu sobre su espalda. Cada paso era como caminar sobre un escenario en el que todos esperaban que se equivocara. Al caer la tarde, el campamento se llenó de actividad. Los hombres regresaron de la caza, las mujeres encendían las hogueras
y los niños jugaban alrededor de las tiendas. Thomas, agotado de cargar agua y leña, se dejó caer cerca de la tienda que ahora compartía con Ayanna. Observaba el cielo tornarse naranja y púrpura cuando ella apareció, con una canasta de hierbas en la mano. Lo miró de pie a cabeza, con la calma de alguien que ya había decidido no esperar nada de él. «No sé qué esperas de mí», dijo él en voz baja, casi para sí. «Esto no es un matrimonio. No en mi mundo». Ella no respondió, claro, pero algo en su mirada cambió ligeramente. Ya no era fría, sino más analítica, como si intentara descifrarlo. Esa noche, cuando se sentaron a cenar en el círculo común, los guerreros contaban historias, los ancianos fumaban, y la música tribal llenaba el aire. Thomas se sentó al margen, en silencio. Ayanna, unos metros más allá, conversaba en su idioma con otras mujeres, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia él, como si inconscientemente lo vigilara. Thomas no lo sabía aún, pero ese fue el primer día en que ambos comenzaron a observarse de verdad, no como enemigos, ni como prisionero y carcelera, sino como dos personas atrapadas en un destino compartido que ninguno eligió, pero que empezaba a unirlos de formas sutiles. Cuando regresaron a la tienda, la distancia entre ellos seguía siendo grande, pero el silencio ya no era tan hostil. Thomas se tumbó mirando el techo de piel, y Ayanna, a unos metros, cerró los ojos con tranquilidad. Afuera, el desierto cantaba con grillos y coyotes lejanos. En ese momento, Thomas comprendió una cosa. Esto no era temporal. Estaba dentro de un mundo ajeno, y si quería sobrevivir, tendría que encontrar su lugar. Y para bien o para mal, ella era ahora parte de ese lugar. Los días siguientes en el campamento Apache siguieron un ritmo que al principio resultó ajeno para Thomas, pero que lentamente empezó a calar en él. Al amanecer, el sonido de los tambores suaves y las voces femeninas lo despertaban. Durante el día, el calor del desierto lo obligaba a trabajar a un ritmo que nunca había conocido en su vida de vaquero solitario. Y por las noches, el fuego central se convertía en el corazón del poblado. Los guerreros regresaban de la caza, las mujeres cocinaban maíz, carne seca y hierbas aromáticas. Los niños corrían entre las tiendas con antorchas pequeñas como luciérnagas. Y cada noche, alrededor de la hoguera, los ancianos contaban historias de espíritus, batallas y amores legendarios. Thomas, aunque no entendía la lengua, empezaba a entender la cadencia. Las risas, las pausas dramáticas, los gestos, todo formaba parte de una música distinta. Ayanna, como hija del jefe, tenía un lugar destacado cerca de la hoguera. Su postura era siempre erguida, su mirada firme, pero en los últimos días algo en su actitud hacia Thomas había cambiado. Ya no lo ignoraba completamente. De vez en cuando, mientras recogía agua o preparaba pan, sus miradas se cruzaban, breves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Una tarde, Thomas fue asignado a reparar un cerco de madera junto a dos guerreros jóvenes. No hablaban inglés, pero se comunicaban con gestos. Para su sorpresa, no hubo hostilidad, solo trabajo silencioso. Al terminar, uno de ellos, el más joven, le dio una palmada en el hombro con una sonrisa breve. Thomas sonrió de vuelta. Por primera vez, sintió que no era el intruso, sino alguien que empezaba a encontrar un pequeño espacio. Esa noche, cuando el cielo se volvió azul profundo y las estrellas salieron con fuerza, Thomas se acercó a la hoguera un poco más que de costumbre. Se sentó en el margen, observando a los ancianos hablar. Ayanna estaba allí, iluminada por la luz danzante del fuego. Su rostro tenía un brillo cálido, casi hipnótico, bajo el resplandor anaranjado. Las sombras resaltaban la curva de sus pómulos y la profundidad de sus ojos. Thomas no podía apartar la vista. Ella lo notó. No se incomodó. Simplemente lo sostuvo por un segundo,
y luego desvió la mirada con una leve sonrisa escondida. Fue la primera vez que Thomas la vio sonreír, y no se le olvidaría jamás. Más tarde, mientras todos se retiraban, Ayanna se quedó sola junto al fuego, ordenando algunas hierbas y trenzando cuerda. Thomas, dudando, se acercó lentamente. Ella levantó la vista cuando lo oyó acercarse, pero no se levantó ni se alejó. Se sentó frente a ella, con el fuego entre ambos. Por unos minutos no dijeron nada, solo el crepitar de las ramas llenaba el silencio. Thomas señaló el cielo y dijo: «Stars». Ayanna lo miró y levantó la vista. «Shu», respondió, señalando la misma constelación. Thomas repitió torpemente: «Shu». Ella rió, bajito, como si no quisiera que nadie más la oyera. Le corrigió suavemente la pronunciación. Él lo intentó otra vez. Ella negó con la cabeza, divertida. Al tercer intento, asintió satisfecha. Era un juego inesperado, sencillo. Pero ese fue su primer momento compartido sin barreras. Thomas sacó de su chaqueta un pequeño cuchillo que llevaba siempre. Tomó una ramita y comenzó a tallar sin decir palabra. Ayanna lo observó con curiosidad. Poco a poco, la madera tomó forma. Un pequeño caballo. Se lo ofreció, sin teatralidad. Ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo sostuvo a la luz del fuego. Su mirada se suavizó. «Caballo», dijo él. Ella repitió: «Caballo». Después señaló el amuleto y dijo una palabra en su lengua: «Naato». Thomas la repitió como pudo. Ella volvió a reír suavemente. En ese momento no había tribu, ni costumbres, ni obligaciones. Solo un hombre y una mujer compartiendo la luz de un fuego, descubriéndose a través de miradas, gestos y palabras torpes. El desierto estaba en silencio. El viento pasaba suave entre los árboles. La hoguera chispeaba como si aprobara lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente se levantaron para volver a sus tiendas, caminaron juntos unos pasos en silencio. Sus hombros casi se rozaban. Ayanna, sin decir nada, guardó el pequeño caballo de madera entre sus ropas, cerca del corazón. Esa noche, al acostarse, Thomas no pudo dormir con facilidad. Seguía viendo la imagen de su sonrisa, la forma en que repitió caballo, con acento apache, la luz del fuego en sus ojos. Por primera vez desde que llegó al campamento, no se sintió prisionero. Los días en el campamento apache comenzaron a tomar un ritmo casi hipnótico para Thomas. Lo que al principio le había parecido una prisión cultural, ahora empezaba a sentirse como un refugio. Sabía que no pertenecía del todo allí, pero cada tarde, cuando veía a Ayanna caminando entre los árboles con el cabello trenzado y la luz del atardecer acariciándole el rostro, algo en su interior se ablandaba. No era amor declarado, aún no, pero había una conexión silenciosa que crecía como raíces bajo la tierra, invisible pero firme. Sin embargo, el pasado no desaparece solo porque uno se refugie en el desierto. Una mañana, mientras Thomas cargaba leña cerca del límite del bosque, escuchó un sonido que lo heló, el relincho de un caballo con herraduras metálicas. Los apaches no usaban herraduras. Se agachó instintivamente, observando entre los arbustos. A lo lejos, en el sendero que conducía al río, vio algo que lo sacudió. Un pequeño grupo de vaqueros blancos, armados y montados, avanzando con cautela. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Reconocía a esos uniformes polvorientos, esas chaquetas de cuero con insignias improvisadas. Eran hombres de Red Rock, probablemente cazadores o milicianos. Y si encontraban el campamento, no habría tregua. Corrió de vuelta para avisar. Varios guerreros lo vieron llegar jadeando y alertaron al jefe. De inmediato, se encendió una tensión invisible. Hombres con lanzas y rifles antiguos se posicionaron. Mujeres comenzaron a esconder a los niños.
La tranquilidad cotidiana se rompió en segundos. Thomas explicó lo que vio con gestos y palabras sueltas en inglés. Un joven tradujo lo poco que entendía. El jefe apache lo miró con seriedad. «Hombres blancos, cerca», murmuró Thomas, señalando hacia el bosque. Ayanna se acercó, preocupada. Sus ojos buscaron los de Thomas, como si intentara leer algo más allá de las palabras. Y en efecto, Thomas entendía la mentalidad de los forasteros mejor que cualquiera allí. Sabía que si los encontraban, no sería un simple malentendido. Esa tarde, mientras el sol bajaba lentamente, Thomas se escabulló hasta el punto más alto de la colina cercana. Desde allí, observó al grupo. Habían acampado a media legua del río. 3 hombres, un pequeño fuego y rifles apoyados en las monturas. Los reconoció. Eran hombres con los que había trabajado meses atrás, cuando hacía entregas de ganado cerca de Red Rock. No eran santos. Si encontraban un asentamiento apache, avisarían a los soldados a cambio de una recompensa. Regresó al campamento con el ceño fruncido. Su mente hervía. Tenía 2 caminos: advertir a los apaches y ayudarles a esconder el poblado, o esperar que los forasteros pasaran de largo. Pero conocía demasiado bien la ambición de esos hombres. No pasarían de largo. Por la noche, cuando todos se reunieron alrededor de la hoguera, Thomas tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se levantó y habló frente a todos. Su apache era torpe, pero lo suficiente para hacerse entender. «Hombres blancos, vienen, no buena gente», señaló el horizonte. «Debemos movernos. Esconder, luchar». Las palabras salían cortadas, pero su tono era firme. Los ancianos murmuraron. Algunos guerreros lo miraron con desconfianza. ¿Un extranjero dándoles órdenes? Pero Ayanna se levantó y habló en su idioma, con voz clara y segura. Su discurso fue largo, apasionado. Hablaba de cómo Thomas había visto a los forasteros, de cómo conocía su modo de actuar. Cuando terminó, el jefe asintió lentamente. Thomas no entendía cada palabra, pero entendió la mirada de Ayanna. Era la primera vez que ella públicamente se ponía de su lado. Esa misma noche, él y Ayanna fueron juntos a revisar los alrededores del campamento. Caminaban en silencio, iluminados por la luna llena que bañaba el desierto en tonos plateados. En un momento, se detuvieron en la colina donde Thomas había observado a los forasteros. El viento soplaba fuerte, moviendo las trenzas de Ayanna. Ella se giró hacia él y dijo en voz baja: «Tú advertiste». Buscó las palabras en inglés. «Tú proteges». Thomas la miró sorprendido. Era la primera vez que ella hablaba así en inglés. Torpe, pero clara. «Yo no quiero que te hagan daño», respondió él, sin darse cuenta de lo íntimo que sonaba. Ella bajó la mirada un segundo, y luego lo sostuvo de nuevo. Entre ellos no hubo beso aún, pero la tensión era palpable, como 2 chispas demasiado cerca de la pólvora. En ese instante no eran un prisionero y la hija del jefe. Eran 2 almas en la misma orilla, enfrentando una tormenta que venía del pasado. Cuando regresaron al campamento, los guerreros estaban listos. Las fogatas fueron apagadas, se establecieron vigías en los árboles. Thomas se acostó sin poder dormir, mirando la lona de la tienda, consciente de que el amanecer traería algo inevitable. Y aunque el peligro venía del exterior, su corazón estaba dividido por primera vez. Porque si llegaban los hombres de Red Rock, él no solo tendría que proteger el campamento, también tendría que decidir de qué lado de la historia estaba. El amanecer trajo un silencio denso, casi inquietante. El canto de los pájaros parecía lejano, como si hasta la naturaleza presintiera lo que estaba por ocurrir. Los guerreros se habían apostado en los límites del campamento desde antes de que saliera el sol. Cada árbol, cada piedra se había convertido en un posible punto de defensa. Thomas, con un rifle viejo que le habían prestado, observaba desde la colina.
A lo lejos, en la neblina temprana, vio las siluetas de los forasteros acercándose poco a poco, confiados, ignorando que estaban siendo observados. No eran soldados profesionales. Eran 3 hombres endurecidos por la frontera, cazadores, exvaqueros, traficantes de información. Thomas los conocía bien. Uno de ellos, Billy Harrow, había compartido tragos con él en la cantina de Red Rock. Otro, Jake Monahan, era famoso por vender noticias sobre asentamientos indígenas a los militares por unas monedas. Eran el tipo de hombres que veían en cualquier campamento apache una oportunidad, no una amenaza. Thomas apretó la mandíbula. Durante un instante, sintió una punzada de nostalgia. Aquellos hombres representaban el mundo que había dejado atrás. Whisky barato, polvo de caminos y trabajos mal pagados. Pero también representaban todo lo que había aprendido a despreciar. Uno de los guerreros le indicó con un gesto que bajara a hablar con el jefe. Cuando llegó, Aiyana ya estaba allí. Vestía su atuendo ceremonial, con trenzas perfectas y collares que relucían al sol naciente. Su rostro estaba serio, pero sus ojos lo buscaron apenas entró, como si su presencia fuera ya parte esencial del consejo. El jefe habló en su idioma, con tono grave. El traductor improvisado de Thomas explicó lo básico. Dicen que los hombres blancos vendrán. No quieren pelear si no es necesario. Preguntan si tú puedes hablar con ellos. Thomas se quedó en silencio. Comprendió de inmediato el peso de la petición. Él era el único que podía entender y hacerse entender. Si salía a hablar, pondría su vida en riesgo, y también mostraría a qué lado pertenecía realmente. Aiyana lo miró. No habló, pero en su mirada había algo que no había estado antes. Confianza absoluta, como si, pese a todo, creyera que él tomaría la decisión correcta. «Hablaré con ellos», dijo Thomas en voz baja. El jefe asintió solemnemente y ordenó a 2 guerreros que lo acompañaran desde la distancia. No para intervenir, sino para cubrirlo si algo salía mal. Bajó la colina lentamente, con las manos a la vista. Billy Harrow fue el primero en reconocerlo. «¡Miren quién está aquí! ¡Thomas Avery, el vaquero desaparecido!», gritó con sorna. Los otros 2 rieron. Thomas se detuvo a unos metros. «Billy, Jake, no tienen nada que buscar aquí. Den la vuelta». Su voz era firme, sin rodeos. Billy bajó del caballo, con esa sonrisa torcida que siempre le había caracterizado. «Así que aquí es donde te escondes, ¿eh? Me dijeron que los apaches habían capturado a un blanco. No me imaginaba que serías tú». Escupió al suelo. «Y dime, ¿qué haces entre salvajes?». Thomas no respondió de inmediato. Miró a los 3 hombres uno por uno. «Vuelvan a Red Rock. Aquí no hay nada para ustedes». Jake soltó una carcajada seca. «¿Nada? Un campamento entero de apaches, sin soldados alrededor. Eso suena a una buena recompensa para mí». «Y a mí me vendría bien algo de oro del ejército», agregó el tercero, ajustando el rifle. Thomas dio un paso al frente. «No les permitiré que los delaten», dijo con tono helado. Billy se inclinó hacia él, como un depredador oliendo a su presa. «¿Los defenderás, Tom? ¿A ellos? ¿Desde cuándo cambiaste de bando?» Thomas no tenía una respuesta sencilla. No era desde cuándo. Había ocurrido en las noches junto al fuego, en las risas torpes con Aiyana, en el trabajo diario, en el respeto silencioso que había aprendido. Había ocurrido sin que se diera cuenta. «Desde que ustedes dejaron de representar algo digno», respondió finalmente. La sonrisa de Billy desapareció. «Entonces, supongo que estamos en lados distintos ahora». «Supongo que sí». El primer disparo no vino de Thomas. Jake, nervioso, apretó el gatillo. La bala pasó cerca, silbando. Thomas se lanzó al suelo y respondió con precisión. Uno de los caballos se desbocó,
provocando caos. Los dos guerreros apostados en la colina intervinieron con flechas y disparos. En segundos, el encuentro se convirtió en un tiroteo breve pero brutal. Thomas, con puntería firme, derribó al tercero con un disparo limpio en el hombro. Billy retrocedió maldiciendo, mientras Jake cayó de espaldas, herido. Finalmente, Billy huyó en su caballo, gritando promesas de regresar con soldados. Thomas regresó al campamento cubierto de polvo y sudor. Los guerreros lo recibieron con gritos de aprobación. El jefe lo miró con respeto genuino por primera vez. Ayanna corrió hacia él. No con efusividad romántica, sino con una mezcla de alivio y orgullo. Y lo tomó del brazo, asegurándose de que estuviera ileso. Thomas respiraba agitado, pero dentro de sí había una calma nueva. Ya no era un hombre perdido entre dos mundos. Había elegido. Miró a Ayanna. Ella no necesitó palabras. Sus ojos oscuros, brillando bajo el sol del desierto, le dijeron todo. El sol caía lentamente sobre el horizonte cuando Thomas regresó al campamento con el rifle aún caliente y el polvo pegado a la piel. Su respiración seguía acelerada, pero en su pecho había algo distinto, una sensación de pertenencia que jamás había sentido en Red Rock ni en ningún rancho. Los guerreros lo recibieron con una mezcla de gritos y palmadas en el hombro. Ya no era el extranjero capturado, ni el hombre blanco atado al poste. En sus ojos se había ganado un lugar. Había arriesgado su vida por ellos, y eso, en una cultura forjada en la frontera, valía más que 1000 palabras. El jefe apache se levantó en medio del círculo, con su porte solemne, y levantó la mano para imponer silencio. El viento soplaba suave entre las tiendas, trayendo consigo el olor a carne asada y salvia quemada. Todos esperaban sus palabras. Se acercó a Thomas, lo miró fijamente y habló en su lengua. Un traductor improvisado susurró en inglés. Hoy, no eres visitante, no eres prisionero, eres parte de esta tierra, parte de nuestra gente. Un murmullo emocionado recorrió la multitud. Ayanna, de pie entre las mujeres, no apartaba la vista de Thomas. Su expresión, habitualmente firme, tenía una suavidad nueva. Orgullo y ternura entrelazados. El jefe continuó hablando. Señaló el cielo, luego el fuego, luego a Thomas y a Ayanna. El traductor apenas pudo seguir el ritmo. Dijo que los espíritus vieron tu decisión, que tu camino se unió al de su hija desde el día en que entraste en el lago. Hizo una pausa, con una sonrisa, y que, si ella acepta, tu destino será permanecer a su lado. Un silencio denso, cargado de expectativa, llenó el aire. Todos giraron la mirada hacia Ayanna. Ella avanzó unos pasos al centro. El sonido de sus pies sobre la arena era lo único que se oía. Se detuvo frente a Thomas. La luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando cada detalle de sus rasgos fuertes y delicados al mismo tiempo. No habló de inmediato, lo observó, como si buscara en sus ojos la misma certeza que ella ya había encontrado en los suyos. Luego, en un inglés pausado pero claro, dijo: «Yo elijo». La multitud estalló en gritos, tambores, cantos. Las mujeres bailaban alrededor del fuego, los niños corrían agitando ramas encendidas. Era una celebración que mezclaba tradición y emoción cruda. Thomas había sido aceptado no solo como aliado, sino como parte de la familia. Esa noche, el fuego central ardió más alto que nunca. Los ancianos contaron historias heroicas, los jóvenes bebieron y cantaron, y la música tribal se mezclaba con risas. Thomas se sentó junto a Ayanna, más cerca de lo habitual. Ella llevaba un vestido de ceremonia con cuentas que brillaban como estrellas bajo la luna. «No pensé que viviría algo así», dijo Thomas en voz baja, mirando el fuego. «Yo tampoco», respondió Ayanna,
con un acento dulce, casi juguetón. Por un instante, el bullicio desapareció. Solo existían ellos dos, el fuego, y el desierto extendiéndose infinito a su alrededor. Thomas tomó su mano lentamente. Ella no la retiró. Entre las llamas y los tambores, sus dedos se entrelazaron por primera vez sin obligación ni protocolo, solo deseo y aceptación. Más tarde, cuando la celebración se fue apagando y las estrellas dominaron el cielo, Ayanna y Thomas caminaron juntos hacia la tienda. El camino estaba iluminado por antorchas débiles y el sonido lejano de las risas. En la entrada, ella se detuvo y lo miró con una mezcla de timidez y fuerza. «Esta es tu casa ahora», dijo en su lengua, despacio, como si saboreara cada palabra. Thomas no necesitó traducción. Lo sintió. Su hogar no era ya un lugar, era ella. El desierto despertó con un amanecer limpio, sin amenazas ni tensiones. La bruma dorada cubría las colinas y los cactus como un velo sagrado. Después de días de incertidumbre, el campamento respiraba una calma nueva, una calma ganada con coraje y decisiones difíciles. Thomas se despertó con el murmullo suave de las mujeres moliendo maíz y el canto de los niños jugando cerca. Por primera vez desde que había entrado en el lago equivocado, no sintió el impulso de huir. Al contrario, sentía que pertenecía. Salió de la tienda y vio a Ayanna lavando hierbas cerca del arroyo. Llevaba el cabello suelto, y la luz temprana dibujaba un halo cálido a su alrededor. No vestía su atuendo ceremonial, sino ropa sencilla de trabajo. Pero para Thomas, esa imagen tenía una belleza serena que no había visto en ningún salón de Red Rock, ni en ninguna mujer de paso. Se acercó sin decir nada. Ella lo notó y sonrió, esa sonrisa pequeña pero sincera que ya se había vuelto su ancla. «Buenos días», dijo él en su mezcla torpe de inglés y apache. Ella rió suavemente. «Buenos días, Thomas», pronunció su nombre con un acento que lo hacía sonar diferente, más dulce. Se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla a lavar las hierbas. No hubo palabras largas. No hacían falta. Sus movimientos eran coordinados, tranquilos, como si llevaran años haciéndolo juntos. Dos mundos que, poco a poco, habían aprendido a respirar al mismo ritmo. Ese día, el jefe reunió a los hombres para organizar la defensa futura del territorio. Thomas, sorprendentemente, fue invitado a participar como uno más. Dio sugerencias sobre rutas, escondites y estrategias que conocía de los forasteros. Los guerreros lo escucharon con atención genuina. Su voz ya no era la de un extraño, sino la de alguien cuya experiencia valía. Por la tarde, ayudó a construir una nueva empalizada en la entrada del campamento. Los niños correteaban a su alrededor, riéndose cada vez que fingía atraparlos con las cuerdas. Una niña pequeña, de trenzas desordenadas, se aferró a su pierna y no quiso soltarlo. Thomas la levantó en brazos y ella estalló en carcajadas. Ayanna lo observaba desde lejos con esa mezcla de orgullo y ternura que solo aparece cuando dos caminos antes separados comienzan a entrelazarse para siempre. Al caer la noche, toda la tribu se reunió para una ceremonia sencilla. Agradecer a los espíritus por la protección. Los tambores sonaban lentos, el fuego crepitaba, y las estrellas cubrían el cielo como un manto inmenso. Thomas y Ayanna se sentaron juntos frente a la hoguera. Esta vez no había distancia, ni dudas. Él rodeó su hombro con el brazo, y ella apoyó la cabeza contra su pecho. Las voces de los ancianos se mezclaban con el viento, pero en el corazón de Thomas solo había una verdad clara. Había encontrado su lugar. ¿Recuerdas? ¿El lago?, preguntó ella en su inglés imperfecto, con una sonrisa traviesa. «¿Cómo olvidarlo?», respondió él riendo. «Fue el peor baño.
y el mejor error de mi vida. Ella levantó la mirada y lo besó suavemente, sin ceremonia ni espectadores. Un beso sencillo, real. Un pacto silencioso bajo el cielo estrellado del desierto. A lo lejos, el lobo solitario aulló, como cada noche. Pero esta vez, el sonido no fue melancólico. Fue una canción que celebraba la unión de dos almas que habían encontrado un hogar inesperado en medio de tierras salvajes. El fuego brillaba, el cielo observaba, y la historia de Thomas y Ayanna apenas comenzaba.